este evento de carácter informativo. Vamos a hablar sobre los acontecimientos políticos que se están dando en Yucatán, proceso electoral, particularmente en las candidaturas indígenas. Estamos presentes en la mesa el compañero Jesús Solís, de la organización Chanzacam. También nos acompaña José Enrique Tex, pertenece también a la misma agrupación, y Juan William Tecpot, que son de esta organización, y pues una servidora, Maribela Casanova Palán, de la Asociación Civil Unión Obrera Peninsular. Hoy nos convocamos para hablar sobre este tema tan importante, las candidaturas indígenas. A nivel nacional somos 15.700.000 millones de indígenas, según los datos del INEGI de 2010. Las de 2020 todavía no las publican, y consideramos que estos 15 millones de habitantes merecemos tener voz y representación genuina en las cámaras. Por eso es que hemos estado preocupados y ocupados para vigilar el cumplimiento del establecido. Para nosotros es muy preocupante. Muchos de nosotros nos hemos asumido, o somos desde que nacimos, no solo en épocas electorales, sí somos de origen indígena, hablamos lengua maya, pero además no solo es eso, son muchos otros temas, nuestra forma de pensar, de nuestra cultura, todo eso. Y no solo nos asumimos o nos autoascribimos en el proceso electoral. Hace varios años, recuerdo, en este mismo salón, estamos dando capacitación de derechos indígenas en maya y en español con varios compañeros y compañeras de diferentes comunidades. Nos preocupa decir en un principio que las y los aspirantes a los distritos en Yucatán que están asignados por ley para la representación indígena no estén haciendo propuestas, no estén ocupados en legislar, en hacer propuestas para el fortalecimiento de los derechos indígenas, sino en cómo darle la vuelta a la ley, cómo acreditar que soy indígena cuando no lo soy. Eso es muy preocupante, es un mensaje muy negativo al pueblo maya, porque puedo citar muchísimos ejemplos, pero haré nada más algunos. Por ejemplo, en 2003 se aprobó la Ley de Derechos Lingüísticos, que no se cumple en su totalidad. ¿Y dónde están estos que ya fueron legisladores? Se aprobó en 2003, ¿qué han hecho para el fortalecimiento de esta ley? La ley establece que los problemas de salud, que son muy sensibles, y los problemas de justicia, debe haber un intérprete, para que pueda explicarlo, ya sea las personas que vayan al sector salud o a ejercer su derecho en justicia, y no están haciendo propuestas. Los conocimientos indígenas, el artículo 28 de los derechos de autor de la Constitución, pues no se está trabajando para fortalecer la parte de artesanías, de conocimientos, de bordados, que vienen las transnacionales, que roban los bordados, las técnicas o los dibujos, y luego los venden a otro precio. El 28 sí dice de los derechos de autor, pero está más enfocado a la parte de artística, derechos de autor, de pinturas, de poesía, pero no al conocimiento del pueblo indígena. Entonces, hay un sinnúmero de demandas. El territorio, en cuestión agraria, por ejemplo, hay una gran deuda, y las mujeres no pueden heredar, solamente heredan los hijos varones y las esposas. Las hijas no tienen derecho. Desde la reforma del 82 no se ha querido revisar, porque bueno, toca muchos aspectos y muchos intereses. En el tema indígena agrario hay muchísimas demandas que no se resuelven, ni siquiera hay intentos de fortalecimiento a lo establecido actualmente para que esas normatividad o esas leyes no se conviertan en letra muerta. Entonces, vuelvo al punto: 15 millones de indígenas en este país y un reducido número de espacios en las cámaras, tanto local como nacional, el Congreso Federal. Y además, entonces, ahora que está el proceso, intentan participar personas que no pueden acreditar su pertenencia al pueblo humano. Y también queremos dejar muy claro, esto no es
una dedicatoria a ninguna persona. Ahorita establecimos algunos puntos allá que se les puede entregar también, porque es la persona que ha estado contestando. Los otros dos candidatos, bueno, la candidata y candidata no han dicho pues mucho. Algunos declararon que su partido los va a defender, van a argumentar en la sala correspondiente y pues no están haciendo declaraciones. Nosotros pensamos y creemos, consideramos que el fallo que dio la sala regional de Jalapa es muy alentador, es un mensaje muy importante de interpretación, el resolutivo, la ponencia del magistrado, y para el movimiento indígena es muy importante. El movimiento indígena abarca muchas voces, también muchas demandas, y también hay que decirlo, hay una parte más radical que no cree en el proceso electoral, pero precisamente por esta desconfianza. ¿Cómo creer en un proceso cuando lo que se trata de hacer no es cumplir lo que se establece, no es cumplir la ley, sino cómo le doy la vuelta para que yo pueda quedar? Que no hay intereses legítimos. Si enumeramos todo esto de las demandas que decía hace un rato, pues vemos que muy poco se ha trabajado durante tantos años. Hay una enorme deuda a todos los pueblos indígenas de México. Entonces no podemos permanecer ajenas, sin levantar la voz y decir pues que se cumpla lo mínimo, que se cumpla lo establecido y que estos reducidos espacios, estos distritos que hay ahora, deben ser ocupados por verdaderos representantes, ya sean mujeres o si son hombres. No es posible que argumenten, porque ya fui electa o porque fui elegido hace 5 años, pero la parte obligatoria entra en vigencia a partir del 2018, no anteriormente. Entonces, anteriormente ahí está, ni siquiera se asumían, no hacían valer la acción afirmativa porque el proceso era diferente, eran los partidos que lo establecían en su estatuto. Por ejemplo, decían, en el primer bloque de las plurinominales, del 1 al 10, en ese bloque debe haber un joven y un representante indígena. Pero no era obligatorio por ley, era nada más una reserva que hace el partido al interior de sus estatutos. No ahora, como está establecido, una normatividad obligatoria y que debe ser cumplido. Entonces, hay argumentos que hasta se contraponen, por decir, yo ya fui y no pasó nada. Pues sí, pero la ley no era así, ahora hay que cumplirla. Y si quieres ser legislador o legisladora, lo mínimo por respeto no es burlar la ley, sino al contrario, favorecer el cumplimiento, dar un ejemplo y una muestra de que van a ser unos legisladores preocupados y ocupados por el cumplimiento de la ley. Cedo la palabra al compañero Jesús, que también quiere hacer unas aportaciones. Yo quiero hablar de la importancia de hacer trascender este hecho, esta novedad, de que por primera vez se hace un juicio, se viene en que este juicio es favorable realmente a una minoría de nuestra sociedad, de nuestra nación, que son los pueblos indígenas, porque siempre históricamente se les ha suplantado, se les ha marginado, se les ha excluido de los procesos de desarrollo. Los que vivimos en comunidades indígenas conocemos, sabemos perfectamente el grado de discriminación, sobre todo en materia política y en materia electoral, que se hace de los que tenemos pensamiento, que tenemos criterio, verdaderamente con la visión de los pueblos, en este caso del pueblo maya. Yo quiero especificar la importancia del papel de ustedes que tiene para hacer trascender la información de este hecho novedoso de por sí, porque por primera vez se hace justicia en materia electoral hacia nuestro pueblo completamente comprometido con la situación comunitaria. Frente a la nueva normalidad que nos están imponiendo, se dice que hoy en día las comunidades indígenas están representadas en el Congreso de la Unión. Participan activamente con los gobiernos federales y locales. Así se dice. Los sistemas judiciales se ajustan constantemente para proteger estos derechos. Sabemos que esto deriva de la reforma al artículo 2 de la Constitución Política
realizada en 2001, que constituye un avance histórico porque asume la composición pluricultural de la nación sustentada en los pueblos originarios. Pero hay que decir que esta reforma no es gratuita, no proviene de las clases dominantes, de la inteligencia de los profesionales, sino que proviene de una lucha, incluso armada, que se inicia en 1994 y que se establece con los acuerdos de San Andrés en 1996. En 2001 pasa a la Constitución, como bien ha explicado Marbella, y este proceso, hasta 2006, se reconoce que los pueblos indígenas tienen derechos a tener derecho de participar como un sector de la sociedad en el que puedan expresar y defender sus intereses, sus derechos, su patrimonio. A más de 21 años de esta reforma no se ha cumplido del todo el mandato del artículo 2 constitucional, porque el modelo de desarrollo privilegia las acciones asistenciales y no el desarrollo sustentable, sostenible y autogestivo, con identidad a partir de las vocaciones y potencialidades de los pueblos, y en materia electoral se sigue suplantando el perfil de pertenencia a nuestros pueblos maya y demás pueblos del país. Existen en México más de 60 pueblos indígenas que hablan más de 68 lenguas. Entonces hay una diversidad y una pluralidad que no se ve reflejada en lo político. En lo político prevalece, sobre todo en el electoral, prevalece la dominación de sectores económicamente privilegiados. Como un acto de justicia, el Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial de la Federación debe calificar la sentencia emitida por la Sala Regional del mismo en la tercera circunscripción que radica en Jalapa, Veracruz, que deseche las candidaturas de adscripción indígena del primer distrito del estado de Yucatán. Misma petición que elevamos a los gobiernos y a los estados para que retomen el compromiso político y moral que reconoce los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, sobre todo electorales, de los pueblos y comunidades indígenas, y dar verdadera respuesta a sus exigencias de participación democrática, incluso en el desarrollo y el bienestar. Aprovecho este espacio para pedir públicamente dejar atrás las palabras falsas y promesas que nunca se han cumplido, puesto que al Estado mexicano le ha quedado a deber muchísimo a nuestros pueblos originarios, ya que se ha negado a reconocer a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público. Esto fue aprobado en los acuerdos de San Andrés y hasta ahorita no se cumple. Por eso necesitamos que haya verdaderos representativos con vocación de los pueblos indígenas, con identidad en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados en este caso. Por eso es sumamente importante pues, la trascendencia de esta sentencia que acaba de emitir la tercera circunscripción del tribunal. Pido un ya basta a la simulación, incongruencia y suplantación. No podemos seguir con ese tipo de atracos en contra de nuestros pueblos. Necesitamos darle reconocimiento jurídico a las comunidades en su autonomía como sujetos de derecho público. Se necesita reconocer este derecho de nuestros pueblos. Nuestros pueblos exigen derechos a tener derechos, no a solo migajas de poder para legitimar el sistema político y económico injustos. Se necesita legisladores con identidad que reconozcan la Asamblea de los Pueblos de San Andrés Acanchem de los Pobres y que los hagan cumplir, porque urge avanzar en esta legislación, de este reconocimiento tanto de los derechos tangibles como intangibles, para que se legitime el patrimonio nacional de nuestros pueblos, sobre todo de nuestro pueblo maya, que está siendo completamente despojado, transferido de su verdadero patrimonio, privatizado, los ejidos, todo el territorio nacional y todo el territorio integral, más del 50% de lo que es el estado de Yucatán y le pertenece a las comunidades mayas como ejidos, ya han sido privatizadas. Entonces, por eso es importante que la legislación enmarque la visión auténtica de los pueblos, en este caso del pueblo maya. Andrés Manuel López Obrador siempre ha dicho que la última decisión debería tenerla el pueblo. El problema es cómo interpretarlo, cómo interpretar esa decisión en encuestas que solo hace la autoridad, que solo conocen los encuestadores,
o los partidos políticos, el problema de fondo, y allí sí son válidas todas las preocupaciones de los críticos, es que el presidente se ha atribuido en exclusiva la capacidad para interpretar la voluntad e inquietudes del pueblo. Esto es muy importante. El presidente de la República habla a nombre del pueblo, constantemente a nombre del pueblo. Se supone que hay un conflicto entre el pueblo y los intereses creados de las grandes oligarquías y grandes monopolios, pero no se ve realmente que el pueblo en sí esté siendo documentado, esté siendo promovido, esté siendo educado, conformado, para que él mismo, como sujeto de derecho público, como sujeto histórico, defienda sus intereses. Yo no confío como pueblo de que alguien vaya a defender mis intereses o hable a mi nombre. Como pueblo no puedo aceptar que un dirigente político o un dirigente religioso hable a mi nombre. Por esto es muy importante la participación y la decisión, en este caso, del tribunal. Andrés Manuel va a estar aquí el día 3, supuestamente va a pedir perdón pues por la llamada guerra de castas. Esto es sumamente importante, revisar la historia. ¿Cuál fue la causa de la guerra de castas, de la llamada guerra de castas, que en realidad fueron guerras campesinas? Decenas de guerras campesinas se desarrollaron en el siglo XIX y en parte del siglo XX en el país, en contra de un proyecto de reforma liberal que venía a legalizar la cuestión de las amortizaciones, la amortización de los predios, y eso implicaba un despojo para las comunidades indígenas. Eso es lo que hay que revisar y decirle a Andrés Manuel que no se trata únicamente, yo aquí le sugeriría que no se trata de pedir perdón, sino que se trata de reconocerlos como sujetos de derecho público. De esa manera nos pondríamos a mano, se pondría a mano históricamente el gobierno, reconociendo el derecho público que tienen las comunidades indígenas para desarrollarse como quieran dentro de su propio patrimonio, que esto es lo que es lo más justo, que nos podríamos poner a mano, o que el gobierno o el Estado mexicano se pueda poner a mano con nuestros pueblos indígenas. Muchísimas gracias, compañeros, y esta es mi exposición. También se encuentra con nosotros el compañero Arturo Yao, que es integrante de esta misma agrupación de Unión Obrera Peninsular. ¿Quieres aportar algo? Desde Chinchilla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues nos da mucho gusto como pueblos indígenas. ¿Pueden bajar su letrerito, jefe, por favor? Porque si no, no va a ver. Gracias. Que se ponga aquí, este lado. Pachkimanticorate, Latzima, Yazo, Tush, en Lukuchkalachwinkogo, Mora, Tanu Tsaton, Upem, Malo, Tush, Tone, Ubeitalek, Ekinik Mashkun, Mashu Beitek Naxik, Ubeitu representando, Yete Ton, Tek Voz de Cana de Congreso de la Unión. Luego se le equivela. Estoy que meta con justicia y te claca con mayao. Tener integrante de Unión Obrera Peninsular y pela quinta como invitado y el dirigente Marbella Casanova Calam. El día de hoy nos da mucha alegría de que las autoridades hayan hecho justicia y que esperamos que ratifiquen todo esto, ya que nos da la oportunidad como indígenas representar a nuestros pueblos, a nuestra etnia, para recuperar la identidad que nosotros tenemos. En 1847 se inició la guerra de casta, en la cual los mayas recuperamos parte. Sin embargo, todavía los españoles pues nos impusieron su religión. Hoy, en 2021, la ley nos hace justicia otra vez. Quiero enfatizar algo de que
todo esto no va dirigido a nadie. Prácticamente lo que buscamos es que todos los partidos entiendan de que el espacio que nosotros hemos ganado en las luchas sociales, de que realmente lo respeten. Es bien sabido de que pues varios se aprovechan, usurpan el cargo indígena para poder ocupar cargos públicos, y eso ya basta. Hoy dejamos un precedente en Yucatán de que nosotros alzamos la voz y fuimos escuchados, y eso, en donde he caminado, mucha gente me dice: qué bueno que las autoridades ahora nos dieron la razón, y qué bueno de que pasen personas realmente que nos entiendan, que hablen nuestra misma lengua, y eso es lo que nosotros queremos. Ya no queremos los políticos de siempre, ya queremos realmente el cambio, y que las personas que nosotros elijamos, que realmente sea de nuestra misma etnia. Entonces, por eso el día de hoy agradezco la invitación y asisto, y como integrante aplaudo esta decisión, y espero que los que apelaron la ley realmente nos dé otra vez la razón. Gracias. ¿Cuál es su nombre, perdón? Arturo Quiaucu. Estamos a sus órdenes si tienen dudas, preguntas. Aquí hay un documento que es parte de los argumentos que nos trabajamos junto con los abogados para presentar nuestra queja ante el INE, bueno, que lo turna la Sala Superior, y como ya se informó, pues estamos en espera de que estos aspirantes que fueron impugnados y con un resolutivo favorable, pues van a acudir a la Sala Superior, y estamos en espera de que se dé el turno, y acudiremos nosotros también como terceros interesados para seguir aportando las pruebas, la documentación y nuestro argumento, las razones por las cuales manifestamos esta inconformidad y estos señalamientos. Si tuvieran preguntas, aquí estamos a sus órdenes. En ese sentido, ¿ustedes creen que ese sentencia esté firme o que pueden acceder al chantaje las mismas autoridades del TRIP? ¿Ustedes ven un tribunal que realmente esté cumpliendo la ley? Hace poquito dio unos resultados pues polémicos allá para unos estados del país. ¿Ustedes cómo ven esa situación? ¿Creen que realmente se va a ver cómo está el tema del tribunal o confían en él? Bueno, nosotros vemos que la tendencia de las últimas, de los últimos resolutivos, pues han sido son temas diferentes, pero respetando y pidiendo el respeto a la ley, y los que incumplieron, pues se les aplicó la sanción. En este caso, el argumento que, más bien el resolutivo, el texto del resolutivo que presentó el ponente en la sala regional, me parece muy fortalecido, es muy importante lo que ahí dice, parte ahí se retoman en estos documentos, en estas copias pueden tomarlas, pero hay algunos puntos muy importantes. Cuando el magistrado expone y dice, efectivamente se fue a entrevistar al comisario Ejidal del Sinú. El comisario Ejidal del Sinú, para acreditar la vinculación, es lo que yo decía, si no han hecho aportaciones para el fortalecimiento de los derechos indígenas, ¿cómo pueden decir que están vinculados? No es lo mismo ser maestra en una escuela o vender lavadoras, aparatos eléctricos al pueblo maya, pero eso no es una vinculación. O sea, hay que ser serios. Entonces, el magistrado dice en su exposición, el señor comisario dijo, y pone cita textual, que sí lo reconocen como una persona que es respetuoso, que acude, que va, participa en las actividades inclusive rituales de la comunidad, pero lo reconocen como el que acude, como la otra parte, y en la misma interpretación usan el término que me gusta, desde la otredad, o sea, desde la otra parte, desde enfrente. Entonces eso hace de que no es lo mismo que te asumas, que seas para ser maya, hay que serlo, no solo parecerlo, el pensamiento, nuestras formas, nuestras prácticas, una forma de vida diferente. Entonces, durante mucho tiempo, aquí lo
decimos muy claramente, si revisamos sus redes, todo lo que él mismo publica en el caso de uno de ellos, pues él se asume como un eminente empresario. Qué bueno que hayan empresarios, fomentan empleos, es muy bueno y todo, pero que no pretenda hacerse pasar o tratar de ocupar un espacio, que además son muy reducidos, a nombre del pueblo maya. En el caso de los otros, es lo mismo, aunque no han hablado mucho, y también la otra candidata, pues es una maestra respetable en su profesión, pero no está vinculada. El hecho de que, ya lo dije, si fue electa en un proceso anterior, con condiciones diferentes, cuando no estaba obligatorio, pues eso te hace que ahora pues te dé derecho a continuar. Pensamos que, dado todos estos elementos, la Sala Superior tiene mucho material para poder ratificar nuestra demanda, el resolutivo que emitió la Sala Regional de Jalapa. Es muy interesante. Profe, hablaba de que viene López Obrador el 3. ¿Ya se está confirmada esta situación? Resentido. ¿Cómo dices? Usted dijo que iba a venir López Obrador. El día 3 está anunciado que viene a pedir disculpas con motivo de Santa Cruz, de la conclusión supuestamente de la guerra de castas. Entonces, yo lo que veo es que pedir perdón implica resarcir, también resolver los graves problemas que sufren los pueblos, porque no solo es la representación en el Congreso, concretamente la representación de los diputados indígenas es para que sostengan la necesidad de cambiar el estado económico, jurídico, en que se les tiene como niños chicos. Se les da el mismo trato que al mestizaje, o sea, que a todos los pueblos del país, pero no se les reconoce. Si la ley dice que son diferentes, porque tienen en el artículo 2 de la Constitución los reconoce como pueblos completamente diferentes, con aptitudes y culturas diferentes, pues se les tiene que reconocer un estado jurídico diferente, que le garantice su patrimonio, porque ¿quién se está apoderando del patrimonio de los pueblos? De los ejidos. Todo esto, la misma clase dominante, los mismos traficantes se han apoderado que son económicamente poderosos, le han comprado los derechos al pueblo maya, en este caso, pero no solo en el caso del pueblo maya, en el caso de todos los pueblos. Más de la mitad del país pertenece al ejido, pero más de la mitad del país está comprado por las mineras, está comprado por los grandes consorcios mineros, incluso las playas. Todo esto tiene que ver con el reconocimiento que se le debe dar en el caso de jurídicamente como sujetos de derecho público a las comunidades. El presidente pues es muy dado a exigir perdón o pedir perdón, pero yo creo que hay algo más allá, que es el reconocimiento de que nuestros pueblos merecen otra forma de consideración, es otra forma de respeto, no solo de respeto porque pues vamos a pedir perdón, ¿no? Sino que el reconocimiento de las demandas que están allá. Y como bien decía Marbella, hay gente que más de 30 comunidades indígenas, municipios autónomos, 32, 33 municipios autónomos en Chiapas, no quieren nada con el sistema electoral, porque tienen otra visión de la democracia, porque tienen otra visión de la participación política. Entonces, aquí es donde tenemos que respetar los criterios, la visión, pues la cosmovisión de los pueblos que todavía tenemos esa gran riqueza, que todavía conservan esa gran riqueza, porque la gran riqueza del país está, y la Constitución lo dice, en su diversidad, en su pluriculturalidad, en su plurinacionalidad incluso, porque son naciones, los pueblos son naciones diferentes, son más de 60, son reconocidas como etnias, pero en realidad son pueblos. Michoacán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, son verdaderas naciones, porque la misma serranía, la misma incomunicación ha determinado de que conserven sus usos y costumbres. Y todo esto, pues en Yucatán es muy claro, ahorita en este caso es muy claro de que nos han suplantado todo el tiempo
pues el derecho directo de exponer o de demandar en la Cámara de Diputados. Y esto pues por eso yo decía que esto es novedoso, que esta es una novedad de que el Tribunal de la Justicia pues le dé el lado que le corresponde a los que han sido excluidos, a los que han sido excluidos, marginados, incluso políticamente, incluso electoralmente. De por sí los partidos políticos son desafectos a la democracia. Entonces eso es sumamente importante, y aquí yo en este documento reitero la necesidad de que el Tribunal Superior ratifique la decisión, la sentencia del Tribunal Regional de la tercera circunscripción que reside en Jalapa. Entonces este es el tema. Al respecto a lo de López Obrador, pues él es muy dado al amor al prójimo, muy dado a pero hay cosas institucionales que requieren ser transformadas. Hay aspectos institucionales, hay aspectos jurídicos que requieren ser transformados. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias. Respecto a la visita de López Obrador, ¿espera algún posicionamiento sobre el proyecto del Tren Maya? Por el tema de que pues... ¿A continuar? Precisamos, la visita está anunciada en Aeropuerto, ¿no? En Cozuco. Sí, lo que era Chan Santa Cruz. Sí, lo que era Chan Santa Cruz, y bueno, es como dicen eso, retomando lo de pedir perdón, pues sí es un acto que reivindica, pero no soluciona, más bien hay que atender las demandas. Entonces eso junto con el perdón sí tendría mucha aportación. Si vamos solucionando todas las demandas que hay, si las vamos atendiendo y vamos generando condiciones para que todo esto se vaya cambiando, entonces tiene un efecto. Pues con pedir perdón no cambiamos nada. Claro. Sigue el mismo sistema, el statu quo de privatización, las posibilidades de la privatización de las naciones y de los territorios. ¿Cuántos grupos o miembros pertenecen a la unión ustedes? Pues ahorita somos dos agrupaciones que tenemos diferentes participantes en los municipios. Es difícil que estén todos por condiciones de trabajo. Hay otros que nos han acompañado que hoy no pudieron estar. Ahorita es la agrupación que representa el compañero Jesús, que es Cham, y nosotros que somos de Unión Obrera Peninsular, y que encabezamos pues estas demandas, y que fueron entregadas en su momento por los que habitan ahí en las comunidades, que también están informados, y de manera conjunta lo hemos realizado. No sé si tienen alguna otra. Disculpen, a los otros candidatos, ¿cómo van las demás resoluciones? ¿Qué les han dicho? Se acumularon los expedientes, la resolución es igual. Lo que ha sucedido es que los otros candidatos, tanto Canul como Alfa, no han emitido opiniones, no han dicho. Entonces no es que nos centremos en uno, sino en el caso del candidato del PAN sí ha estado haciendo declaraciones, inclusive no suspendió su campaña, y bueno, también él puede argumentar que hasta que resuelva el tribunal, en fin, ese es otro proceso. Pero los otros, las únicas que hemos buscado es que han dicho que su partido van a tomar cartas en el asunto, o sea, son los partidos los que van a defenderlos, eso han declarado. En el caso del otro candidato, pues sacó videos, dijo que él va a ganar, que va a defenderse, y sigue haciendo declaraciones públicas. Entonces, de nosotros no tenemos mucha información. De ese filtro que dice usted que realizaron con los comisarios y con el comisario, ¿sí lo realizaron con los demás? A ver, no entendí. El filtro de preguntas para que les den la resolución. ¿Es lo que realizaron con los demás comisarios? No, nosotros no somos los que investigamos, nosotros documentamos para nuestra queja. Quien tiene la obligación de investigar es el INE y el tribunal. El INE, por haber otorgado indebidamente un registro a 3, 4 candidatos, en nuestra opinión, pero uno se salvó, cuando no verifica. Yo repetí una parte de lo que dice el tribunal, del argumento que dice que acudieron a hacer una entrevista y lo que ellos vieron de la documentación que se presentó. Tengo entendido que en el caso del señor Vidal presentó 8 cartas de comisarios donde él pretende acreditar su vinculación y su ascendencia indígena. Pero insisto, nosotros no somos tribunal. Nosotros pusimos una queja en función de que no se cumple lo que está establecido. Quien tiene la obligación es INE, tribunal,
porque ellos van a emitir, son los juzgadores, son los que dicen si procede o no procede.